Chicos, ¿ya están listos para la palabra? ¿Traen su Biblia? A ver, muéstranla. A ver, ¿quién no trae Biblia? Hasta Mariana la sacó, mira. Eso. ¿Y acá? Pues dije yo, no la mostraron, dije, no la traen. Aquí ya no es Biblia, aquí es una agenda. Es un diario. Pues vamos a pasar a la palabra. El día de hoy nos va a compartir la palabra Andrés, nuestro hermano Andrés. Entonces, pongan atención, sale, porque trae una palabra para nosotros, los jóvenes, de parte del Señor, ¿de acuerdo? Entonces, pongan atención y participen, ¿de acuerdo? Sonrían, hagan gestos, no se duerman con la boca cerrada, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a la palabra, chicos. Buenas tardes, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? ¿Sí están bien? Bien acalorados, ¿verdad? Mira. Bueno, ya después les digo en secreto. Ya después aprenderán. Pues vamos a comenzar con la enseñanza, mis amados jóvenes. Vayan abriendo su Biblia ahí en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68. Ya de los últimos versículos de este pasaje, de este capítulo. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Vamos a hacer una oración primeramente, antes de empezar, y vamos a pedirle al Señor de su gracia. Padre, en esta tarde venimos una vez más ante ti, ante tu presencia, la cual es hermosa y nos transforma, nos convierte, Señor, en hijos tuyos y en aquellos hijos que quieren agradarte en todas las cosas, porque es tu palabra, Señor, la que nos enseña, la que nos instruye, nos redarguye y aún nos corrige si estamos mal, para guiarnos, Señor, y llevarnos a una madurez en la fe, para poder andar como es digno de ti y hacer todo lo que tu palabra nos enseña, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, porque en tu verdad, Señor, nos santificamos. Ayúdanos a estar atentos a ella y a poder, Señor, darte una respuesta a ti, y también dar una respuesta ante todos los demás que me rodean, donde quiera que me desarrolle o desenvuelva en mi día a día, que pueda dar una respuesta, Señor, delante de ti y también delante de los que me rodean, que soy un digno seguidor tuyo, Señor. Gracias te damos, te pido por mí, Señor, para que me des la gracia, la sabiduría, y la sabiduría que viene por tu Espíritu Santo para poder hablar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos a leer Juan 6, 68. La Reina Valera lo dice así: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y en la traducción al lenguaje actual, este mismo pasaje, ponme atención, si no lo traes ahí a la mano, lo van a proyectar, dice así en esta versión: Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiríamos, Señor?
Solo tus palabras dan vida eterna. Bueno, el tema que estaremos viendo en esta tarde, jóvenes, es precisamente la pregunta que Pedro le hizo al Señor Jesús, o que le respondió, ¿verdad? ¿A quién iremos? ¿Cuántos toman decisiones en su diario vivir? ¿Sí? Nomás 6. ¿Y los demás? ¿Sí toman decisiones? Todos, ¿verdad? Todos tomamos decisiones todo el día y todo el tiempo. Y como dicen por ahí, las decisiones que tomes hoy van a determinar el rumbo de tu vida o el futuro de tu vida. Las estadísticas muestran que en promedio una persona puede tomar de 1,500 a 2,000 decisiones al día. No me creas, cuéntalas. Desde el momento en el que te vas a levantar de la cama, si te levantas o no te levantas, que si apagas la alarma, que si no la apagas. Hablando desde decisiones sencillas, eso como lavarte las manos, lavarte los dientes, el tipo y color de ropa o zapatos que vas a usar, la ruta del transporte, el desayuno, la comida, la cena, qué película ver en el cine, hacer la tarea, estudiar. Algunos ejemplos de decisiones que tomen ustedes. A ver, ¿quién me quiere decir una? Acá, ¿quién da más? Una decisión que tomen al día. Ahí está una. ¿Quién más? A ver, acá las chicas. La lectura de la Biblia. Bien. Es una decisión, ¿verdad? ¿Qué otras cosas deciden en el día? Sí, pero está bien. ¿Qué ropa te vas a poner? ¿Y deciden tener una buena actitud o no? Bueno, también se decide eso. ¿Sí? Hay muchas cosas que decidimos a lo largo del día. Esas son decisiones simples. ¿Sí? Pero hay otro tipo de decisiones que son trascendentales, como saber qué carrera quiero estudiar, con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, cuántos hijos quiero tener, o cómo te vas a ganar la vida. En este tiempo, voy hablando en pleno 2024, cada vez hay más decisiones que tomar. ¿Sí sabías? ¿Te has dado cuenta de eso o no? Pues las opciones para elegir aumentan cada vez más. Y esto es debido al aumento de la tecnología, la ciencia, las tendencias, las formas de pensamiento que hay en el mundo. Ponte a pensar, todo lo que el mundo te puede ofrecer, pero bueno, antes de eso, si han ido a algún restaurante donde tú preguntas, oye, ¿dónde está el menú? ¿Cuál es lo moderno? Un código QR. ¿Qué haces? Lo escaneas y lo ves ¿en dónde? En tu celular. Y haz de cuenta, mis amados jóvenes, el mundo nos ofrece exactamente lo mismo. Todo lo que el mundo te ofrece, que a final de cuentas el menú tú lo ves, ¿para qué? Para decidir qué pedir, ¿cierto? Tú decides pedir una bebida, decides pedir un alimento, una ensalada, si andas fit, o una hamburguesa si andas fat, ¿verdad? Pero es un menú también lo que el mundo nos ofrece. Y el menú que el mundo ofrece, mis amados jóvenes, es cada vez más grande. ¿Sí sabías tú? Y con muchas secciones. Y los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Pues todos, yo también. Los jóvenes son uno de los principales consumidores de todas esas opciones que hay en ese menú. Hay tantas tendencias hoy en día, ¿sí sabías? O modas, tanta información en internet y en redes sociales, y por lo tanto, por tanta información que hay en automático una exposición a muchas cosas. Nos exponemos diariamente a cosas, al alcohol o a los que toman alcohol en nuestra escuela, ¿verdad? A los que tienen el vicio, el cigarro, las drogas. Nos exponemos al sexo. Ya cada vez, todo es en relación al sexo. La música que hay en el mundo,
que no te digo que la escuches, pero la poca que llegas a escuchar, date cuenta nada más qué es lo que dicen. ¿A qué te invitan? A cosas inmorales, a la pornografía y todo tipo de perversidades que están ahí en ese menú. El menú es amplio. Cada uno decide si lo consume o no, ¿verdad? O cuando has visto a un mesero que te diga, pide eso, es lo mejor, o yo te obligo a que pidas eso, ¿no, verdad? Tú decides qué pedir en ese menú. El mundo siempre va a intentar una y otra vez tratar de darnos plenitud y felicidad. Esto lo debes de tener bien claro. El mundo te va a querer seducir, ¿sí sabías? ¿O no sabías? El mundo va a querer seducirte, va a querer atraerte, así como lo hizo la serpiente con Eva. Pero es solamente pura apariencia lo que el mundo ofrece. Porque todo lo que el mundo ofrece es totalmente pasajero. Repite conmigo, pasajero. Algo que no va a durar para siempre. Pero lo que Cristo nos ha dado y nos ofrece, ¿cómo es? Es eterno. ¿Cómo le dijo Pedro? Tus palabras son de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora vamos a Juan capítulo 6, pero el versículo 1. Ahí 66 versículos atrás. 67 versículos atrás. Juan 6, versículo 1. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así. ¿Ya lo tienes? Después, Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Y fíjate lo que dice el versículo 2. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. ¿Cómo dice esta versión? El versículo 2. Una gran multitud, ¿qué dice ahí? Siempre lo seguía a todas partes. ¿Pero por qué? Ahí nos dice, ¿qué hacían esas multitudes? Veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. ¿Te has preguntado el día de hoy o al día de hoy, joven, señorita, por qué sigues a Jesús? ¿O por qué dices que eres cristiano? ¿Te has preguntado? Ciertamente antes de yo entregarle mi vida al Señor, pues yo tuve su edad, claramente. No me salté de los 10 a los 30, no hombre, qué locura. Haberme perdido 20 años de mi vida. Yo antes de entregarle mi vida al Señor, decía en la escuela que era cristiano, desde la primaria, secundaria. Pero era porque me llevaban a la iglesia y era lo que yo escuchaba. Tanto en las clases dominicales como en mi casa, todo el tiempo. ¿Qué escuchaba? La Biblia, Jesús, pecado. Yo escuchaba que éramos cristianos. Entonces yo decía, pues yo también soy cristiano. Y para mí era fácil decirlo. ¿Cuántos nacieron en cuna cristiana? Levanten su mano. Uno, ahí más o menos. Otros tal vez cuando estaban más chiquitos. Pero para mí era fácil decir y pensar que seguía a Jesús. Porque cuando uno dice cristiano, dice que es cristiano, ¿qué es automáticamente? Un discípulo de Jesús. Alguien que sigue al maestro. Pero la realidad es que mi vida y mi corazón no habían sido transformados. Seguía con muchos malos pensamientos, malas actitudes, con pleitos, porque yo era peleonero, Me llegué a pelear 2 que 3 veces en la primaria, en la secundaria, aunque no me crean. Me llegaron a reportar. ¿Sí siguen habiendo reportes ahorita en las escuelas o no? ¿Sí? Pues yo también me llevé 2 que 3 o 5, 10, 15 reportes, no sé, perdí la cuenta. ¿Por qué? Porque seguía con mi naturaleza pecadora, gobernando mi vida. Malas palabras. Y claro,
Yo, mis hermanos, me di cuenta que era uno en la escuela y era otro en mi casa. No sé si te llegó a pasar. ¿Por qué? Porque no había convicciones firmes en cuanto a seguir a Jesús en mi vida. Por lo tanto, fácilmente yo me amoldaba y me adaptaba al entorno en el que estaba. Estaba en mi casa, me portaba bien. Pero estaba en la escuela, pues seguía a los más relajientos. Y lo mismo pasaba en ese momento con muchos que seguían a Jesús. Aquellos que leímos en el versículo 2. Muchos le seguían, multitudes. Lo hacían tal vez con cierto asombro, pero por las señales y milagros. No por una convicción genuina de querer obedecerlo o sujetarse a sus enseñanzas. Muchos maestros de la Biblia comentan que de estas multitudes seguían a Jesús porque lo veían como un Mesías político. Es decir, pensaban que los iba a librar del yugo de los romanos, porque ciertamente los romanos estaban esclavizando a los judíos. Ellos querían un libertador físico y terrenal, pero Jesús les dijo que el pecado estaba en los corazones y necesitaban ser libres del pecado, de la esclavitud del pecado. Pasajes más adelante, tú lo puedes leer, no vamos a leer todo el capítulo, es muy extenso, pero tú puedes leer más adelante, después de haber Jesús hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Se acercaron buscándole porque Jesús se había ido de donde estaba ahí en Galilea. Agarró una barca Jesús y se fue. Y la gente ni siquiera se dio cuenta. Y el versículo 26, Jesús les evidencia la verdadera motivación. Jesús les dice: ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y Jesús aprovecha ahí para decirles una instrucción y decirles que no se esfuercen por la comida que perece, sino que se esfuercen en buscar la comida que los lleva a la vida eterna, la cual Cristo les quería dar. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El pan de vida que los va a saciar y ya no van a necesitar buscar más en otras cosas. Acompáñame al libro de Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 21. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Este pasaje es de cuando Elías le pide al rey Acab que convoque al pueblo y a los 450 profetas de Baal para enfrentarlos y hacerles un reto. Pero Elías dice que se para enfrente de Acab, de los profetas y del pueblo, y les dice ahí en el versículo 21, Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo vas a seguir indeciso? Titubeando. Si el Señor es Dios, síguelo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Y concluye el versículo: sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. El pueblo de Israel había claudicado, o se había vuelto tras los dioses paganos. Y claramente Dios no le agradaba que estuvieran haciendo eso. Elías les reprochaba su indecisión porque estaban titubeando entre dos opiniones: ¿servir a Dios o servir a quién? A Baal, que es sinónimo del mundo. Hoy en día vemos esta misma situación, pero no me refiero allá afuera en el mundo, sino dentro de la iglesia. ¿Y dónde creen ustedes que es la etapa de la vida en la que más indecisión hay? Amén. Así es. Claramente desde la niñez, ¿verdad? La adolescencia y la juventud. ¿Por qué? Porque los jóvenes, o en la juventud, en la etapa en la que ustedes están, chicos,
Es muy fácil pensar que ya lo sabemos todo. Es muy fácil pensar, decir, no, es que yo ya sé lo que quiero hacer en mi vida. Ya sé qué decisiones voy a tomar. Pero la realidad es que carecemos de sabiduría. Carecemos de mucho entendimiento y experiencia con relación a gente que nos lleva 20, 30 o 40 años. Los jóvenes son los que muchas veces manifiestan esta lucha constante entre dos opiniones. Lo que dice Jesús y lo que dice el mundo. ¿Cuántos saben lo que Jesús dice? ¿Dónde está plasmado? En la palabra de Dios. ¿Y dónde está lo que el mundo dice? Allá afuera, en tus compañeros de la escuela, en tus compañeros de trabajo, incluso en tu familia, si no es creyente, si no es cristiana, en tus vecinos, en todo lo que tú ves en las redes sociales. Ahí está el mundo. Una opinión. Lo que dice Jesús y lo que dice el mundo. ¿Y qué sucede? Cuando no hay convicciones firmes en el corazón del joven o la señorita, bueno, ¿qué sucede? Hay una lucha constante. ¿Sí luchan, jóvenes? Sí, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Con el vecino que se te pone ahí afuera o te suelta al perro? ¿O con la vecina que nomás te hace fea cara? A ver, señoritas. ¿Sí tienen vecinas o no? ¿Sí? Hay una lucha constante contra el mundo o contra las cosas del mundo. Porque cuando un joven o una señorita se encuentra indeciso, es decir, que un día sí está con todo con el Señor, pero el otro día se le hace fácil irse con las amigas o con los amigos que sabe que lo van a alejar del Señor y de los principios de la palabra de Dios. Cuando alguien se encuentra indeciso, le es muy fácil dejarse llevar por la corriente. ¿Sí saben lo que pasa cuando algo es llevado por la corriente? No tiene control sobre sí mismo. Un auto llevado por la corriente, ¿creen que sea posible contrarrestar esa corriente? Claramente no. La fuerza del agua es mucho mayor al peso del coche, por lo tanto no va a poder contrarrestarlo. Y así muchas veces nos pasa. Vamos a la escuela, al trabajo o en la calle, ¿y cómo es la corriente del mundo? Es fuerte. Es fuerte. Pero por eso necesitamos ser de convicciones. ¿Qué pasa muchas veces cuando somos indecisos? ¿Qué más sucede? Podemos cambiar hasta de opinión. Que un día tú digas que sí y al otro día, por pena, delante de tus amigos digas que no. Oye, ¿tú eres cristiano? Miren, oye, dice su face que es cristiano, miren, ahí están los amigos, ¿verdad? Oye, ¿si eres cristiano? ¿Qué? ¿Ya vieron la luna? O sea, desvían el tema. Pero en el Face dice que sí son cristianos, pero acá, no, pues voy a la iglesia, ¿verdad? Pues mis papás me llevan, así como yo. Mis papás me llevan. ¿Y qué pasa muchas veces también cuando hay indecisión? Nos adaptamos al entorno que nos rodea. Si estamos con los amigos de la escuela, que a mí me pasó, pues ¿cómo van a estar los amigos de la escuela? No van a estar leyendo la Biblia, ¿verdad? No van a estar platicando de cómo se guardaron en santidad, para no ver cosas inmorales. No. No van a estar diciendo que no, yo le corté el chisme a la amiga del otro día porque no. Y qué imprudente se veía esa mujer. No, ¿verdad? Cuéntame más. ¿Y qué pasa muchas veces? Nos adaptamos al entorno. Oye, ¿tú qué opinas de la chica esta del otro día? Te preguntan a ti, señorita. No, pues, no, dinos la verdad, dinos lo que piensas. Y ahí están induciéndote al chisme, induciéndote a la calumnia, induciéndote a la murmuración. Y a veces, ¿qué pasa? Cedemos. O los chicos, ¿verdad? Que nos inducen a ver cosas inmorales y no somos fuertes para decir, no, ¿sabes qué? A mí no me enseñas eso. Es una lucha realmente y ahorita se vive, yo creo que
mucho mayor grado de lo que yo viví en la secundaria y la preparatoria. Y terminamos siendo jóvenes camaleones. ¿Saben cómo es un camaleón? ¿Qué pasa con el camaleón? Se adapta al entorno y pasa desapercibido. El Señor no nos ha llamado a camuflajearnos en el entorno. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A hacer luz y a hacer sal, a distinguirnos de entre la oscuridad que nos rodea. Y para eso vamos a ver un pasaje, Romanos 12:2. Acompáñame ahí. Romanos 12:2. ¿Qué necesitas para no camuflajearte entre los jóvenes que te rodean de este mundo o entre el mundo en general? Bueno, dice Romanos 12:2 en esta versión que yo traigo, el mensaje de Dios para mí, lo dice de una manera muy clara. Ponme atención. No se amolden a los criterios de este mundo. ¿Para qué es un molde? Para darle forma a algo, ¿verdad? Si tú quieres hacer una paleta de hielo en forma de Mickey Mouse, ¿qué necesitas? ¿Un molde de quién? ¿De quién? Pues díganlo fuerte. Eso es todo, sí está. Metes el hielo el líquido, pues, lo metes al congelador y ¿qué vas a obtener? Pues una paleta de Mickey Mouse. Si quieres ser como el mundo, pues sal y haz lo que ellos hacen. Pero si quieres ser como Jesús, no puedes amoldarte a este mundo. No puedes tomar la forma de lo que este mundo te ofrece. Dice esta versión, al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno, lo que le es grato, lo perfecto. Ese es en lo que tú te debes de preocupar, por conocer lo que Dios quiere de ti. Dios quiere que sean jóvenes de verdaderas convicciones, no que estén un día acá y el otro día acá. No, que sean jóvenes de firmes convicciones. Dice Santiago, capítulo 1, verso 7, la Nueva Traducción Viviente. Pasajes atrás dice Santiago, ¿alguno le hace falta sabiduría? Bueno, pídala a Dios y Él se la dará en abundancia. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda dice que es como la ola del mar. ¿Y cómo están las olas del mar? De un lado para otro. No están fijas en un punto. Y dice el verso 7 de Santiago 1:7. Santiago 1, perdón. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Por qué? Dice el versículo 8. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. La Reina Valera lo llama como inconstantes. Dios no quiere que seamos inestables en todo lo que hagamos, y mucho menos en seguirle a Él. ¿Por qué seguimos a Jesús? Es una pregunta que tenemos que saber responder. Y si sigues a Jesús, bueno, no solamente te preocupes por saber por qué tienes que seguir a Jesús, sino lo más importante es tomar la decisión de seguir a Jesús. Que a la luz de las Escrituras, jóvenes, realmente seguir a Jesús, determinarte a seguir a Jesús, obedecerle y guardar su palabra, es la decisión más importante que tú puedes hacer. ¿Sí sabías? Es la decisión más importante que ustedes van a poder hacer. La segunda puede ser con quién te vas a casar. Pero antes de eso, decídete seguir a Jesús con todo tu corazón. Muchos jóvenes hoy en día asisten a las iglesias, pero sin la convicción verdadera de entregarle sus vidas a Jesús. ¿Y esto por qué sucede?
Porque muchas veces lo que un joven quiere y una señorita anhela, pues es satisfacer sus propios deseos, carnales claramente, pasionales, los cuales llevan a muchos a desenfrenarse. Si tú sigues leyendo el pasaje de Juan 6, te vas a encontrar con muchas palabras que Jesús les habló a estos hombres acerca de la condición en la que ellos estaban y acerca de quién era Él. Después de que Jesús les dice lo que tenían que hacer a aquellas multitudes que le seguían, a estos hombres, dice la Escritura, que les costó escuchar y aceptar aquellas palabras. Porque Jesús les dijo una cosa, que la única manera de tener la vida eterna era creer en Él, pero con el propósito de permanecer junto a Él y no como algo temporal. Y eso pasa muchas veces hoy en día. Vamos ahí a Juan capítulo 6, versículo 60. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así Juan 6, 60. Muchos de sus discípulos, y aquí esta palabra discípulos se refiere a las multitudes que leíamos en el versículo 1 o el versículo 2. Es decir, eran sus seguidores de Jesús. Y dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Dura es esta palabra, decían ellos. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede aceptar? Y dice el versículo 61, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? Bueno, en mi caso personal, yo asistía a la iglesia porque me llevaban. ¿Alguien empezó yendo hacia la iglesia? Yo creo que muchos de aquí, ¿verdad? Porque mis papás, hijos, alístense porque nos vamos a la iglesia. Y pues ni modo que le dijera, no, yo me quedo. Pues no, me va a decir, pues no, mijito, vámonos a la iglesia. ¿Y por qué otra cosa? Yo iba a la iglesia porque me gustaba ver la batería. A eso yo iba a la iglesia. Me le quedaba viendo la batería nada más. Así como uno comprenderá aquí. Pero de ahí en más no tenía ningún otro interés de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ciertamente no comprendía las palabras de vida que Jesús me ofrecía. Ciertamente las escuchaba, recibía clases dominicales cada domingo, cada jueves que yo iba a la iglesia. Y recibía la palabra, pero no era mi interés en ese momento. Así como muchos de ustedes, cuando venían a la iglesia, no era de su interés. Venían porque los traían, ¿cierto? O venían porque pues, no tenían nada más que hacer, tal vez. O era eso, o vara, o castigo, no sé. Pero tal vez venías únicamente por quedar bien con tus papás y cumplir. Pero no era un deseo tuyo seguir a Jesús. Pero bueno, más adelante, a mis 16 años, yo decidí rendirle todo a mi ser al Señor. Ciertamente, entre mis 12 y mis 16 años, yo estaba en la iglesia. Y me refiero a que estaba en la iglesia porque aún estaba tocando la batería. En la iglesia. Pero eso no me garantizaba a mí seguir verdaderamente a Jesús, tal y como mis papás lo hacían. Pero gracias al Señor que me alcanzó, y bueno, hoy en día pues puedo decir que desde que le entregué mi vida al Señor, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. No tengo a nadie más a quien ir yo en este momento, a refugiarme, a descansar, a recibir consuelo,
Porque de lo contrario, jóvenes, yo estaría totalmente perdido. Yo, como le he dicho a mi esposa en muchas ocasiones, yo le he dicho, si yo no hubiera salido de aquella iglesia y me hubiera ido a la otra, yo no sé qué hubiera sido de mí. Pero bueno, el Señor tuvo cuidado de mi vida. Y a mí, la vida de un amigo mío me impactó en gran manera. Este amigo mío fue a Ciudad Juárez, pues prácticamente hace más de 16 años, yo creo. Pues yo era el de los más jóvenes en el grupo de jóvenes, así como el Sebas. Yo era el más pequeño de los jóvenes. Y este amigo se fue a Ciudad Juárez a apoyar ahí a su hermana, a dar unas clases de batería. Y bueno, Ciudad Juárez era una ciudad pues difícil en aquel momento, y creo que todavía sigue siendo difícil. Pero él regresó de allá transformado, porque Dios habló a su vida, confrontó su vida, y pues él decidió rendirle su vida al Señor también, de una manera total. Regresa transformado, yo lo veo diferente y digo, oye, ¿qué te pasó? Y me empieza a dar testimonio de lo que Dios le habló en su corazón, y dije, Señor, yo quiero también eso. Entonces yo tomé la decisión de seguir al Señor, de rendirle toda mi vida, porque aunque estaba en la iglesia, yo no le había rendido mi vida al Señor. Por lo tanto, yo tuve que tomar una decisión, no inducida por mis padres, aunque ciertamente ellos de una manera implícita me lo decían. Pero yo tuve que tomar mi decisión de manera personal de seguir al Señor. Y a partir de ahí mi vida cambió. Mi entendimiento de la palabra, de quién era Dios, cambió, de quién era Jesús. Y hoy puedo decir, gracias a Dios, hace 16 años que le entregué mi vida al Señor. Y bueno, tal vez te preguntes, bueno, ¿cómo saber cuando alguien verdaderamente está siguiendo a Jesús? Bueno, su vida misma es una evidencia. Y claro, el tiempo también nos confirma cuando alguien verdaderamente ha nacido de nuevo. Porque jóvenes, ¿sí sabían que es muy fácil aparentar? Una vida piadosa aquí en la iglesia. Porque de los jóvenes con los que yo crecí y aún conviví desde que era niño, algunos de ellos, pues gracias a Dios, siguen en los caminos de Dios y les sirven muchos de ellos. Pero otros lamentablemente se han alejado completamente de sus caminos e hicieron lo mismo que estos discípulos. Se volvieron atrás, se volvieron a sus deseos, abandonando las palabras de Jesús. Y el riesgo está presente para todos. Me enteré de un cuate que estaba, un hombre, claramente, estaba en el ministerio de banderas. ¿Cuántos les tocó ver el ministerio de banderas allá en Casa de Oración? Eran, pues, estaban con las banderas, ¿no? Y hacían movimientos y pues, estaba padre, ¿no? A mí me gustaba. Yo siempre quise ser una banderas, pero nunca pude. Nunca entré. Ya no me tocó. Pero supe que uno que estaba ahí en banderas y que llegó a ser de los, no sé si llamarle como de los más avanzados, de los que más le hallaban, ahorita ya se dice que es mujer. ¿Pueden ustedes creer eso? Pues yo no lo creía cuando me lo dijeron, pero me dijo sí, ya hasta se cambió el nombre y bueno, cosas que te enteras de aquellos que abandonan a Jesús. ¿Por qué? Porque no resisten las palabras del Señor Jesús. Vamos a seguir adelante en Juan 6:66. Y esto es algo que sigue sucediendo en nuestros días. Dice Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron atrás y ya no andaban
con Él. Esta palabra volvieron o volverse habla de alguien que se marchó, que se fue. Habla de volverse por el mismo camino. Habla de abandonar, de no seguir más y volverse a casa. Así pasó con muchos que querían seguir a Jesús. Jesús le dijo a muchas personas, sígueme. Y que le decían unos, deja que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, deja que se muera, que me dé mi herencia y ahora sí te sigo. ¿Qué le dijo Jesús a ese hombre? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Muchos no quieren seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque no soportan las palabras de Jesús. Y probablemente porque le representaba dejar atrás y renunciar a sus propios anhelos y deseos. Porque Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué necesita hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. No puedes seguir a Jesús sin negarte y tomar tu cruz. Necesitas hacerlo para poder seguirle. Muchos jóvenes hoy en día están lejos de Jesús. ¿Conoces a jóvenes que están lejos de Jesús? Pero pregunta, ¿conoces a jóvenes que hoy están lejos de Jesús, pero estuvieron en la iglesia? Yo les aseguro que sí conocen. ¿Y qué sucede o por qué sucede esto? Porque muchos jóvenes que hoy desistieron o abandonaron a Jesús fue porque vieron a otros desistir también. Fueron influenciados a abandonar a Jesús, a dejar el camino de Jesús. Así como lo hicieron estas multitudes que solamente le seguían por conveniencia, porque les daba de comer y porque veían señales y milagros a través de Jesús. Lo mismo pasó cuando Satanás se rebeló contra Dios. ¿Y quiénes le siguieron? Muchos de los ángeles que estaban en el cielo. Por tanto, si nosotros queremos ser de los que permanecen en Jesús, así como los 12 permanecieron con Jesús, tenemos que estar con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Porque de lo contrario, puede que estemos siguiendo a otros y no a Jesús. O puede que estemos siguiendo una posición dentro del reino de Dios o dentro de la iglesia y no a Jesús. Y seamos arrastrados juntamente con las decisiones de otros. Yo te pregunto, no es necesario que me contestes. ¿Ya tomaste tú la decisión de seguir a Jesús verdaderamente? Si tú lo has hecho, qué bueno. Has decidido muy bien. Pero si tú no lo haces, nadie más lo va a poder hacer por ti. Y eso es algo que tenemos que entender. En la vida cristiana, jóvenes, señoritas, nadie más puede decidir llevar su vida cristiana por ustedes. Sus papás no pueden tomar decisiones por ustedes. Va a llegar un punto en el que ustedes mismos se van a tener que hacer responsables ¿de qué? De sus decisiones. Hay 4 tipos de personas, hablando en el tema de las decisiones. Número 1, hay personas que toman las decisiones rápidamente, sin tener toda la información necesaria. ¿Conoces gente que decide así, sin pensarla 2 veces? ¿O tú eras de esos? ¿O eres de esos? Número 2, hay otro grupo de personas que van retrasando las decisiones. Ay, sí, pero bueno, pues ya más adelante, ¿verdad? Como cuando salimos a evangelizar. Oiga, venimos a hablarle de la palabra de Dios. No, ahorita no tengo tiempo. ¿Qué está haciendo? Retrasando su decisión.
de darle una respuesta a Dios. Las personas que retrasan sus decisiones solamente acumulan posibilidades, pero nunca toman la decisión. Oye, ¿ya le entregaste tu vida al Señor? Pues, pues ahí voy, ¿verdad? Me falta poquito, me falta así, mira, una nadita. Está retrasando su decisión. Está acumulando una posibilidad. Puede que el tiempo no sea suficiente para seguir acumulando posibilidades. Por eso mejor yo te animo a que tomes una decisión. La decisión de seguir al Señor. Número 3. Otras personas dejan que las decisiones las tomen otros. Tal vez no de manera deliberada o consciente. Tú le dices a una persona, tú decide por mí. ¿Cómo dejas tú que otros decidan por ti? Haciendo lo que ellos hacen, imitando las costumbres de este mundo. Y eso no tenemos que hacerlo. Tenemos que tener nuestras propias ¿qué? Convicciones de lo que queremos y de lo que no queremos, y todo conforme a la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Y número 4, hay muchas personas que esperan que las cosas se decidan por azar, o que sean las circunstancias las que resuelvan los problemas de forma mágica. No, pues lo voy a dejar ahí, el tiempo cura todo, dicen. Pregúntale a una persona en cáncer terminal a ver si el tiempo cura todo. Claramente no. No esperes a que las cosas se den por sí solas. Tú tienes que tomar las decisiones. Y acompáñame a leer el Salmo 25, versículo 4 y 5. Salmo 25, versículo 4 y 5. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí el salmista: muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Esta debe de ser tu oración, joven señorita. Si tú realmente le has dicho al Señor, yo he decidido seguirte, yo he decidido obedecerte y guardar tus palabras, bueno, esta debe de ser tu oración. Señor, muéstrame la senda correcta. Señálame el camino que debo seguir. ¿A qué se refiere esto? Ayúdame a tomar buenas decisiones en mi vida. A no ir en pos de los deseos de mi corazón, sino ir en pos de lo que tu palabra me enseña a mí. No amoldándome a este mundo, sino siendo transformados por medio de la palabra de Dios, para así comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como ya lo vimos, muchos siguen a Jesús por razones y motivaciones equivocadas. Ven a Jesús simplemente como un profeta que hace milagros o que resuelve los problemas, como lo hizo cuando multiplicó los panes, ¿verdad? Y los peces. ¿Cuál era el problema ahí? La comida, el hambre, el cansancio, que ya se iba a hacer de noche. ¿Y qué hizo Jesús? Resolvió el problema, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Qué tienen? Pues 2 panecillos y 3 peces. Pues con eso. Y Jesús multiplicó los alimentos. Lo hizo también sanando enfermos, liberando endemoniados. Pero muchos tienen a Jesús solamente como eso, como una llanta de refacción. ¿Cuándo usas la llanta de refacción? ¿Cada 15 días? ¿Cada semana? ¿Cada cuándo? Pues cada que se poncha la llanta.
Y cada que se poncha la llanta tienes que poner la llanta de refacción. No la traes contigo de copiloto, ¿verdad? Ay, mi llanta de refacción, ¿cómo la quiero? ¿Cómo la cuido? No, la traes atrás y te olvidas de ella y te acuerdas cuando la necesitas. Así muchos tienen a Jesús hoy. Solamente van a Él cuando tienen una necesidad. O solamente piden a Jesús cuando tienen un problema. No, mis hermanos, el discípulo de Jesús permanece con Jesús. Está con Jesús. Ama las palabras de Jesús. Porque muchas veces las personas o el joven que tiene a Jesús de esta manera como una llanta de refacción, cuando Jesús le pide a él cosas, cuando Jesús le pide que le dé la respuesta, bueno, sale la realidad de él, sale la realidad de su corazón. Y muchas veces, ¿qué hacen? Abandonan a Jesús, se vuelven atrás, se vuelven por el camino y se volcan a los deseos de este mundo. ¿A quién iremos? ¿A quién irás tú? ¿A quién irás tú, señorita joven? Vamos allá a Juan 6:67. Jesús sabía que de entre sus 12 discípulos, a excepción de Judas, claramente, porque Jesús sabía que lo iba a entregar, los demás discípulos, Jesús sabía que no iban a abandonarlo, sino que iban a permanecer con Él. Y esta misma pregunta es la que Jesús nos hace o nos va a hacer en algún momento de nuestra vida. Porque ciertamente si estamos aquí es porque decimos que seguimos a Jesús. Venimos a la iglesia, escuchamos su palabra. Pero en algún momento Jesús nos va a hacer esta pregunta, o ya te la hizo y tú ya la respondiste. ¿Qué pregunta? ¿Ustedes también van a marcharse y volverse atrás? Es lo que dice ahí en Juan 6:67. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Claramente la respuesta que Jesús espera de ustedes, de cada uno de nosotros, ¿cuál crees que es? Que no, exactamente. La misma que Pedro dio a Jesús, que es lo que leíamos al inicio, Juan 6:68. Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. En otras palabras, Pedro estaba diciéndole al Señor: Señor, ¿para qué nos volvemos a nuestra vida anterior? Porque incluso llega a haber gente o personas que hemos escuchado decir que les iba mejor antes de conocer a Jesús. ¿Eso de qué te habla? De que tal vez no está Jesús en su corazón o no desean a Jesús como el pan de vida, sino que quieren seguir saciando su corazón con las cosas de este mundo. Porque aquel que todavía añora o anhela lo que tenía o lo que podía hacer cuando estaba lejos de Jesús, lejos de Dios, pues es una persona que no ha transformado su entendimiento y tal vez no haya nacido de nuevo. Porque sigue deseando, así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, los ajos y las cebollas. Pero mi hermano, así como Dios liberó o sacó al pueblo de Israel de Egipto, no solo nos quiere sacar de Egipto, sino quiere sacar a Egipto ¿de dónde? De nuestro corazón. Egipto representa el mundo y todo lo que nos ofrece, todo el menú que te ofrece el mundo. Pedro le dijo: ¿para qué nos volvemos a nuestra vida anterior? Si solo en ti hemos encontrado palabras, solo en ti hemos encontrado enseñanzas y solo en ti hemos encontrado la verdad
que nos va a llevar a la vida eterna. Estas palabras de Pedro que dice palabras de vida eterna, también se pueden entender como que Jesús tiene el poder para dar vida eterna. Porque Jesús prometió que todo aquel que creyera en Él iba a resucitar con Él e iba a heredar la vida eterna. Por lo tanto, mis amados jóvenes, tú tienes que asegurarte día a día que verdaderamente estamos siguiendo a Jesús, pero con las motivaciones correctas, no con motivaciones equivocadas, basadas en nuestros propios deseos, sino con una verdadera y genuina motivación de conocerle con el fin de poder llegar a la vida eterna. Aquella vida eterna que Él mismo prometió para todos nosotros si creemos y confiamos en su sacrificio. Porque hoy en día, mi hermano, joven, señorita, es muy fácil correr tras los placeres de este mundo. ¿Sí sabías que es muy fácil? ¿Cuánto cuesta la entrada al pecado? ¿Te has preguntado? Es gratis. Pero ¿cuánto cuesta seguir a Jesús? Cuesta tu vida. Y es muy fácil ir a lo gratis, ¿verdad? Como dice el dicho, a la gorra no hay qué, no hay quien le corra. Pero cuando es un evento el que te cuesta, dices, no, pues es 3 camiones de la semana. Y muchas veces así estamos. Al pecado, el diablo nos lo pone como, nos lo pone en bandeja de plata. Pero el seguir a Jesús cuesta. ¿Y qué te cuesta? La vida entera. Por lo tanto, no es una decisión fácil de tomar si es que quieres seguir en el mundo. Pero si tú dices como Pedro, Señor, no tengo a nadie más a quien ir, bueno, sigue a Jesús. Toma la decisión de seguir a Jesús con todo tu corazón y vas a ver la recompensa, no solamente en esta vida, sino en la vida eterna. Porque yo me ponía a meditar en esta enseñanza y decía, bueno, ciertamente ustedes tienen, como dicen por ahí, toda una vida por delante. Tienen 18 años, 20 años, 24, 25, 12 años, 13 años, ¿verdad? 13 años, no hombre, tienen toda una vida por delante. ¿Y qué obtienen ellos? Fama, dinero, bienes materiales. ¿Y a qué te dan acceso los bienes materiales? ¿O el dinero? Estando en el mundo, claramente. ¿A qué te da acceso? ¿A qué se imaginan? ¿Ayudar a la gente? ¿A qué? ¿Comodidad? Sí, tal vez cierta comodidad, ¿verdad? Tienen su casa, sus coches, sus muebles, pero te da acceso a los placeres, al pecado, a la inmoralidad, a que el corazón, la mente se llene únicamente de cosas de este mundo, de vanidades. ¿Y a qué los lleva o a qué te llevaría los placeres de este mundo? ¿A qué nos llevan? A la perdición. ¿Qué terminan haciendo mucha gente que tiene dinero, muchos famosos? ¿Sí saben? ¿Se han sabido de famosos? ¿Qué hacen con tanto dinero, con tanta fama? Se quitan la vida. Una sobredosis y ahí quedó su fama, ahí quedó su gloria. En un abrir y cerrar de ojos. Pero seguir a Jesús, mis amados jóvenes, trae bendición, trae paz, trae gozo, trae plenitud que este mundo no puede dar. Por lo tanto, si te preguntas tú a quién iré, yo espero que ya tengas la respuesta y ya le hayas dado la respuesta al Señor. Solamente en Jesús podemos encontrar palabras de vida eterna. Solamente en Jesús podemos encontrar propósito para nuestras vidas. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Como les dije, la decisión más importante de sus vidas, ¿cuál es? Seguir a Jesús. Entregarle tu vida a Jesús. Pero es una decisión, ¿de qué manera? Personal.
No esperes a que otro tome esa decisión por ti. Y tampoco esperes y retrases aquella decisión. Decídete ya. Como decía Elías al pueblo, si vas a seguir a Dios, síguelo con todo tu corazón, pero si no vas a seguir a Dios, pues decide a quién vas a seguir. Porque mis hermanos, con Dios no se puede jugar. Dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosechare o sembrare, eso va a cosechar. Así que jóvenes, necesitamos tomar la decisión de ir en pos de Jesús. Amén. Les invito a que se pongan de pie. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, verso 15, dice lo siguiente, yo te lo voy a leer, ponme mucha atención. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, hablando de ese menú que el mundo te ofrece, ¿qué son? Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice el verso 17, y el mundo pasa, y con él también, ¿qué? Sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Eternidad. Las palabras de Jesús nos llevan a permanecer para siempre. No solamente en esta vida pasajera, sino para siempre. Yo te invito a que cierres tus ojos. Amado Dios, en esta tarde venimos delante de tu presencia, agradecidos porque tú nos has hablado tus palabras, nos has dado tu instrucción, tu enseñanza, la cual es vida para nosotros. Porque tú, Señor, eres el pan de vida. Eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de ti. Y nosotros, Señor, no queremos dejarte como muchos lo hicieron y muchos lo siguen haciendo hoy en día, sino queremos permanecer cerca de ti. Porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotros en la cruz, como una ofrenda y como un sacrificio grato delante del Padre, y por medio de quien nosotros ahora podemos tener el perdón de pecados y el acceso a la vida eterna, al perdón de nuestros pecados por tu gracia. Gracias, amado Jesús, porque tú siempre nos estarás preguntando y nos estarás invitando a seguirte a ti, a permanecer contigo, Señor, y a seguir tus pisadas. Porque, amado Jesús, tú dijiste ciertamente que muy ancha es la puerta que lleva al camino de la perdición, o que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta. Pero angosto es el camino y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Y también dijiste que pocos son los que la hallan. Pero aquellos que la hallan es como aquel hombre que encontró un gran tesoro en ese terreno. Vendió todo lo que tenía para poder ir a comprar ese tesoro, este terreno, y poder obtener
aquel tesoro tan grande. Y ese tesoro eres tú, Jesús, la vida eterna que tenemos en ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a tener convicciones firmes en tu palabra y que no titubeemos en cuanto a decir, en cuanto a seguirte a ti o a seguir al mundo, sino que tomemos la decisión de seguirte a ti, Señor. Ayúdanos en cada decisión que tengamos que tomar, desde la decisión más simple hasta la decisión más compleja, podamos tener tu sabiduría en nuestro corazón, en nuestra mente, y poder tomar la mejor decisión, la que sea agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias. Amén. Amén. Mis amados jóvenes, pues tienen muchas decisiones que tomar por delante, pero que su mayor decisión sea seguir a Jesús, y toda decisión que tomen a partir de ahí, créanme que va a ser una decisión bien tomada, porque van a tomar en cuenta la palabra de Dios, sea de trabajo, de estudio, de lo que sea, en sus casas, personales, familiares, lo que sea. Pidan la sabiduría a Dios y busquen el consejo en la palabra de Dios, porque es ahí donde van a encontrar las palabras de vida eterna que Jesús les habla a ustedes y a cada uno de nosotros. Amén. Pues Dios los bendiga y pues seguimos aquí platicando. ¿Sale?